Buenos días, Puerto Rico. Hablamos de aquí, de la Asociación de Manejadores de Emergencia, Nazario Lugo, y vamos a hablar hoy un poquito sobre una encuesta que estuvimos realizando a través de las redes sociales. Si ocurriera un terremoto o en caso de un desastre, ¿ya tú tienes tu plan de emergencia listo? Un 64% contestaron que sí y un 36% han contestado que no. A nosotros eso todavía, ¿verdad?, estamos evaluando porque nosotros tradicionalmente dejamos las cosas para última hora y eso es lo que no queremos que ocurra. Tú tienes que tener tu plan de emergencia para poder atender cualquier situación de emergencia que surja. No es únicamente terremotos o huracanes, son para cualquier emergencia que surja. Y es por eso que en la Asociación de Manejadores de Emergencia tenemos unos consejos, ¿verdad?, cómo tú preparar este plan de emergencia. Y lo más importante es que ese plan de emergencia te ayuda a preparar el componente familiar para enfrentar emergencias antes, durante y después de las mismas. ¿Qué puede ser una emergencia en el hogar? Hasta un incendio que se ocasione en el área de la cocina. Una emergencia en el hogar puede ser una emergencia médica, de cómo vamos a reaccionar si uno de nuestros seres queridos enferma y requiere de atención médica de inmediato. Y todo esto se tiene que considerar. Por eso es importante preparar ese plan. Ese plan de emergencia es uno de los elementos más importantes y todo ciudadano debe tener ese plan de emergencia listo. Para que tu plan de emergencia en el área de trabajo sea funcional, tú tienes que tener un plan de emergencia personal y familiar. Es una pieza clave, como nosotros mencionamos, para cualquier plan de emergencia y es muy importante precisamente para los que manejamos emergencias, porque mientras la comunidad esté mejor preparada, mucho más fácil es el trabajo de los manejadores de emergencia, especialmente ese primer manejador de emergencia es el que está en el municipio, que es el director de manejo de emergencia, con todo su personal de esa estructura de primera respuesta municipal, que son los que están para darte la mano de manera inmediata. Y es por eso que ellos también promueven esta preparación individual y familiar y ya estamos hablando de preparación de comunidad, donde hay proyectos excelentes, en donde la gente se une y se preparan como comunidad para ser resilientes, poder enfrentar cualquier tipo también de emergencia. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que considerar? Existe un sinnúmero de consideraciones. Usualmente nosotros no conocemos el plan de emergencia en nuestro hogar porque no preparamos posiblemente las salidas de emergencia, no coordinamos hacia dónde vamos a hacer ese desalojo en momentos que ocurran diferentes situaciones. Y es por eso que debemos considerar ver dónde estamos ubicados en el hogar, dónde pasamos la mayor parte del tiempo y hacia dónde nos vamos a dirigir en caso de que ocurra una emergencia. Tener las llaves disponibles, acceso todo el tiempo a esa salida y que no nos quedemos confinados en el patio, sino de que ahí podamos movernos a otro lugar para proteger nuestra vida. Así que el desarrollar diagramas como este es parte de lo que recomendamos que se haga. Por supuesto, la mochila de seguridad es parte de ese plan de emergencia y esa mochila de seguridad tú la tienes que ir preparando de antemano poco a poco. Puedes ir utilizando, no compres una mochila cara, utiliza la mochila que tienes en tu hogar, la que tu hijo ya no está usando cuando dejó, ¿verdad?, de ir a la escuela o la que cambiaste. Y esa que tú estás usando, esa es tu mochila de seguridad. Y la vas a ir llenando poco a poco con los artículos que tú identifiques que necesitas para poder hacer un desalojo de tu hogar hacia un lugar seguro. Y esos artículos que necesitas, pues miren, hay medicamentos, podemos hablar de dinero en efectivo, equipo de primeros auxilios, los documentos personales de cada persona, individual, lo que serían tu copia de tus identificaciones, copias de pólizas de seguro. Esos son datos sumamente importantes para poder validar tu identidad en caso de que surja una situación de emergencia en donde tengamos que ir a recurrir a pedir algún tipo de apoyo a las agencias gubernamentales en este momento. Así que es sumamente importante que te prepares para eso, prepares tu mochila, una muda de ropa, alimentos no perecederos, pueden ser barras energéticas que se consiguen en los establecimientos comerciales fácilmente, agua para poder, ¿verdad?, mantenernos hidratados y por supuesto pues todo aquello que tú puedas requerir en caso de tú reubicarte con familiares, amigos o llegar hasta un refugio cuando ocurre esa situación de emergencia. ¿Cuántas mochilas de emergencia tú debes tener? Pues debes tener todas aquellas que sean necesarias de acuerdo a tus movimientos y tu área de trabajo. Nosotros recomendamos la del hogar, recomendamos una en el auto y te recomendamos una en tu área de trabajo, en tu escritorio, donde tengas acceso a él y puedas tener también esa mochila. Y la vas preparando poco a poco y le sigues añadiendo artículos como lo son las linternas, una pequeña cuchilla o un multitool, como conocemos, que ayudan a preparar
prepararte y tener ese artículo que te puede, ¿verdad?, hacer la diferencia en caso de esa emergencia. ¿Cómo vamos a hacer ese plan? Pues mire, esto es algo bien sencillo, no hay que ser un ingeniero, no hay que ir a la NASA a estudiar cómo hacer un plan de emergencia. Lo podemos hacer en el hogar, nos reunimos la familia, usted se sienta, papá, mamá y los hijos, y todo el mundo participa. Vamos a hacer una inspección de la casa y vamos a ver cuáles son los riesgos que hay en el hogar y en los alrededores del hogar. Vamos a evaluar todo eso, tanto en el hogar como en la comunidad, como mencioné, y vamos a ver cuáles son esos puntos débiles en el hogar, si tenemos un techo en zinc, si nuestra estructura es en madera, si estamos propensos a deslizamientos, a inundaciones, a marejadas ciclónicas o a marejadas fuertes que pueda afectar nuestra área donde residimos. Todo eso lo tomamos en consideración, evaluamos la cantidad de riesgo que tenemos y vamos de ahí entonces a evaluar y sacar el promedio de vulnerabilidad en el que estamos. Y entonces evaluamos también, como mencionamos anteriormente, las salidas de emergencia, y todo eso lo vamos anotando. Un plan de emergencia familiar te puede tomar de 2 a 3 páginas, no más de eso. Si es un documento muy extenso, se convierte en algo inmanejable, y la idea es que desde el más pequeño hasta el mayor y el más viejo en un hogar lo puedan entender y lo puedan ejecutar. Conozca de antemano cuál es el refugio más cercano si tuviéramos que abandonar nuestro hogar y tuviéramos que ir a pedir, ¿verdad?, alojamiento para estar en un lugar seguro. Puede ser con familiares, puede ser con amigos, esto se llama reubicarse momentáneamente en lo que pasa la situación de emergencia o de peligro. Así que usted tenga eso de antemano ya coordinado, hable con su vecino, hable con su familiar, que en caso de surgir una emergencia, pues mire, usted va a recoger sus cositas, su mochila y sus pertenencias y se va a mover a ese lugar. Cuando nos movemos a un refugio, tenemos que considerar llevarnos los medicamentos o equipo médico que necesitemos para subsistir. Debemos llevar también artículos de aseo personal, alimentos, si tenemos algunos alimentos nos los debemos llevar al refugio, y los medicamentos sobre todo, que es lo más importante para aquellos que requieren un tratamiento continuo por alguna condición de salud. Recuerde que en las primeras horas en el manejo de emergencia hay crisis, hay caos y no llegan todos los recursos necesarios, y pasan algunas 48 hasta 72 horas en lo que comienza a normalizarse el proceso. Así que el llamado es a que tú lleves lo necesario para que esas horas que tengas que pasar en ese refugio las pases de la mejor manera posible, aunque verdaderamente sabemos que no es lo que queremos, pero lo más importante aquí es preservar la vida. Hay que mantener un contacto fuera de la comunidad, identificar un familiar, un ser querido que pueda hacer ese contacto por si acaso la emergencia surge cuando tú estés en el hogar o cuando estés en el trabajo o los niños en la escuela. ¿Y cómo nos vamos a reunir? Porque podríamos perder las comunicaciones, y ya lo vivimos con la experiencia del huracán María. Así que si se pierden las comunicaciones, tenemos que unirnos y encontrarnos en un lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues un punto de reunión en donde todos sepamos que al momento que podamos nos vamos a comunicar o vamos a llegar hasta ese lugar. De igual manera recomendamos tener un contacto fuera de Puerto Rico. A veces las llamadas locales a través de los teléfonos se hacen muy difícil realizar. Así que vamos a tener ese contacto fuera de Puerto Rico, y ese contacto se encarga de llamar a otro familiar y decirle que usted está bien, que llegó a un lugar seguro y que simplemente lo que hay que esperar que la cosa comience, ¿verdad?, a normalizarse luego de la crisis de emergencia. Hay que mantener los números de emergencia, conocer esos números de emergencia a nivel municipal. Recuerden, su primer apoyo en caso de una situación de emergencia son los municipios. Los directores y directoras de manejo de emergencia en Puerto Rico están a cargo de tener su equipo y su gente para responder ante una necesidad de que tu vida esté en peligro y tu propiedad también. Así que, pero no esperes última hora. Recuerda, son gente como tú y como yo, y no los podemos arriesgar su vida de manera negligente porque nosotros no quisimos movernos a un lugar seguro cuando era necesario. ¿Qué es lo más importante? Esto hay que conversarlo y practicarlo con la familia. Esto debe ser un tema de discusión en el hogar, cuando hay reuniones familiares, cuando estamos todos en la casa, y poder hablar sobre ese tema, dónde es el refugio, si tú tienes tu mochila, qué le falta a tu mochila. Vamos a hablar del plan de emergencia, vamos a hablar del plan de desalojo, vamos a hablar de nuestro punto de reunión, todos esos elementos que conforman ese plan de emergencia. Si hay personas con necesidades especiales, tenemos que considerarlos también. Y esto es sumamente importante.
Recuerden que la falta de energía, la falta de comunicación y el poco acceso que en ocasiones surgen a través de las situaciones de emergencia pueden complicar la atención médica de un familiar o un ser querido. Así que tengamos en cuenta poder adaptar ese plan de emergencia ante la necesidad especial que pueda tener un ser querido que tenga problemas de movilidad, un paciente encamado o que dependa o necesite de un equipo para mantenerse con vida, ¿verdad? Un ventilador, un sistema de oxígeno, debo decir, o de alimentación, que son equipos que requieren energía y un mantenimiento. Converse y practique esos planes continuamente de emergencia con sus mascotas. Sumamente importante, no deje sus mascotas en el hogar, no las deje abandonadas. Téngale también su mochila, tenga sus artículos de primera necesidad, alimentos, para usted poder llevarlo consigo, su jaulita, su kennel, como le conocemos, para usted poder transportar esa mascota, ¿verdad?, que es parte de la familia, a ese lugar seguro. Lamentablemente, la experiencia pasada de María nos dejó a muchas familias en Puerto Rico que dejaron abandonados a sus mascotas. Y eso no puede volver a ocurrir. Así que inclúyalo dentro de ese plan de emergencia y tome esas consideraciones. Si no lo puede llevar con usted al refugio, busque un lugar seguro en donde usted lo pueda tener, que tenga comida y agua. Porque también ellos pasan estos momentos bien difíciles y le da mucho estrés, al igual que a nosotros cuando ocurren estas situaciones. Así que estos son parte de esos consejos que te damos para que vayas preparando ese plan de emergencia familiar. Por supuesto, en Puerto Rico ya son 101 años que no ocurre un movimiento sísmico y tenemos que prepararnos porque puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos que estamos expensos a que en cualquier momento pueda surgir un movimiento sísmico grande en Puerto Rico que puede ocasionar daños a la infraestructura y causar pérdida de vida y generar un tsunami. Así que vamos a atender este tema, vamos a incorporarlo también en nuestro plan de emergencia. No dejemos aparte ese peligro desconocido para nosotros, porque precisamente desde aquí de la Asociación de Manejadores de Emergencia estamos trabajando una campaña Conciencia Sísmica y estaremos visitando las comunidades, visitando centros comerciales, llevando este mensaje de preparación, porque no puede ser únicamente por un periodo de tiempo. Este mensaje de preparación ante una situación de un movimiento sísmico tiene que ser continuamente. Y apoyamos todas esas campañas e iniciativas que existen en el país para poder preparar y mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida de nuestra gente. Cúbrete, agáchate, cúbrete y sujétate. Son los 3 pasos básicos que tú tienes que hacer si un movimiento sísmico nos afectara y tú estuvieras en tu trabajo, en la escuela, en tu oficina o en tu hogar. Posterior a eso, sabes que tienes que salir y hacer un desalojo a un punto de reunión seguro, donde no haya nada que pueda caer sobre ti. No, lejos de árboles, lejos de tendido eléctrico, lejos de los postes o cualquier estructura que como consecuencia del movimiento sísmico se vea afectada y pueda considerarse un daño, ¿verdad?, inminente para la vida de las personas que están ahí cerca. Buscar lugares abiertos en espacios grandes donde podamos ahí refugiarnos hasta que las autoridades nos digan qué debemos hacer y cuándo podemos regresar a las estructuras, a los edificios, a nuestro hogar en caso de un movimiento sísmico significativo. Así que en la Asociación de Manejo de Emergencias estamos, ¿verdad?, siempre pensando en ti, en que estés bien, en que te prepares, y ese llamado a la preparación tiene que ser continuo y por eso estamos haciendo esto. Reconstruyendo Puerto Rico eficiente y resilientemente es parte de nuestro mensaje en esa preparación, porque luego de la experiencia que vivimos con María, hemos vivido posiblemente nuestro peor escenario de nuestra generación actual y no podemos olvidar esto. Hay que usar eso siempre como referencia para mantenernos preparados. Así que en la Asociación de Manejadores de Emergencia llevamos campañas educativas como esta que les estoy mostrando, en donde podemos practicar esto todos los días, podemos hacer referencia a esto, campaña educativa que nos ayuda, ¿verdad?, a mantenernos al tanto y cómo hacer en caso de que ocurra una emergencia. Así que eso es todo por el momento. Vamos a estar llevándote mucho más información, este servidor y los componentes del Consejo de Manejadores de Emergencia de exdirectores, en donde hay sobre 35 años de experiencia de los pasados directores de manejo de emergencia y defensa civil en Puerto Rico, que hemos puesto, ¿verdad?, a disposición nuestro tiempo para servirte a ti y tener un Puerto Rico más seguro. Recuerda, hoy es Noche de Brujas, Halloween.
Tienes que mantenerte seguro con tu familia, con tus seres queridos. Es un momento, ¿verdad?, que lo usamos para compartir. Pues esa es la idea, pasarla bien, pero de manera segura. Así que vamos a estar los niños acompañados de adultos, no estemos en lugares oscuros. Las máscaras que se utilicen, que le permitan la ventilación y la respiración, ¿verdad?, necesaria para los niños para evitar sofocación. No use velas ni ningún tipo de artículo flamable para evitar cualquier tipo de quemadura. Y el llamado, ¿verdad?, es a pasarla bien, a estar reunidos en familia, y sobre todo los dulces, vamos a revisar los que estén en su empaque original cerrado antes de que los niños los consuman, y eso nos corresponde a nosotros los adultos, verificar esos dulces por ellos. Así que eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención y les esperamos en la próxima, aquí desde la Asociación de Manejadores de Emergencia. Que tengan todos excelente día.